tutoriales muy útiles al respecto, ¿cierto? Así que tienen que aprovecharlos. Bien. Me avisas, Gary, y Zoila, si es que hay compañeros en sala para poderlos habilitar, porque ahora vamos a entrar a una página y esta, pueden tomar nota de este sitio. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Windy, ok, windy.com. Entonces, fíjense, en tiempo real y con información satelital se tiene aquí en esta página información sobre diferentes variables meteorológicas. Pero en principal, fíjense, la dirección y la intensidad del viento. Porque esto es lo que en realidad establece a nivel mundial este movimiento de aire, es el que establece el clima, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo si nos vamos acercando a la parte de nuestro continente, fíjense Perú, Chile acá, fíjense cómo se comportan estos vientos. En este caso, se divide en esta zona, donde estoy mostrando, hay una división, ¿sí?, de estas corrientes en el Pacífico. Unas van hacia el norte y estas regresan hacia el sur, pero fíjense, están generando una especie de remolino acá, ¿sí?, en esta zona. Entonces, fíjense, esta es la influencia tanto del Atlántico que llega al país, fíjense, atraviesa todo el Brasil, ¿sí?, y llega a Bolivia. Y se encuentran con estas otras corrientes. Ahora si vamos viendo más detalle en nuestro país. Fíjense que las corrientes llegan del Pacífico, ingresan por el sur, fíjense, por debajo del lago Poopó, ¿sí?, y se encuentran con las corrientes del Atlántico. Y aquí tenemos la cordillera oriental, y obviamente esta es la cordillera occidental. Entonces, fíjense, incluso el continente como tal es como una barrera, fíjense la dirección del flujo del viento en esta zona, ¿cierto? Es como una barrera. Y más aún nuestras cordilleras, fíjense, ya en menor intensidad llegan estos vientos por el tamaño del vector. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Pueden tomar nota de aquello para algún trabajo futuro, investigación que quieran realizar, ¿no? Podemos posicionarlos en cualquier parte y determinar la intensidad de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, 2 metros por segundo en esta zona con dirección noroeste. Aquí ya por cerca Trinidad, el viento tiene dirección casi al norte, al sudeste, fíjense, el vector hacia aquel lado va con una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, velocidades bajas, ¿no? Porque si vamos a este lado ya, en promedio son estos valores, ¿no? 4 metros por segundo. Para lo ideal, para aprovechamientos eólicos, por ejemplo, ¿sí?, en esta zona, a ver, vamos a ver, la velocidad tiene ya 8 metros sobre segundo, ideal para un aprovechamiento de energía eólica. De aquí que en estos países está lleno de turbinas eólicas. Por ejemplo, fíjense en esta zona, alcanza 10 metros por segundo. Bueno, esto es interesante cuando hay desastres, poder ver en tiempo real. Sí, incluso hace un pronóstico, se puede hacer algún pronóstico acá. Bueno, máximo hasta, con cierta precisión, hasta el tercer día, ¿no? Pero fíjense cómo es la dinámica, ¿sí? Ahora bien, podemos ver, no recuerdo cómo eran los focos de incendio, porque hay esos datos también. ¿Alguien ya ha manejado este sitio? No, ¿verdad? Temperatura, lluvia, truenos, viento, radar, etcétera. A ver, acá tendríamos que tener los incendios. No, aquí no sale. ¿Cómo? Juventud. Más capas. Ah, ya. Aquí. A ver, a ver, a ver. Presten atención para que después ustedes puedan entrar y navegar aquí tranquilamente. ¿Dónde están los focos de incendio? Incluso tenemos capa de ozono, ozono superficial, aerosol.
Dióxido de nitrógeno, oleaje termal. Vamos viendo la humedad, datos de humedad. ¿Y dónde tenemos los incendios? Tormentas de truenos, lluvia. A ver, juventud. Aquí está. Perfecto. Ok, bueno, si esto vemos a nivel, parece que el centro o la parte central de Sudamérica está en llamas, juventud. ¿Sí o no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que está viendo? Fíjense. Esto es fuego. Juventud. Si vamos a Bolivia, claro, ha llovido recientemente, ¿no? Y en alguna medida suponemos que han apagado ha sofocado esos incendios que había. Porque esto hace tiempo, hace una semana, entrar a esta página era ver básicamente todo el Beni parecía en llamas, ¿no? Y se puede ver la intensidad inclusive, ¿cierto? Por la degradación de color. Si nos vamos acercando más en detalle, fíjense esta zona. Esta es la zona más afectada aquí, fíjense. Y obviamente la dirección de flujo del viento acelera esa propagación de los incendios. ¿Cierto? Miren qué dirección tiene. ¿Se observa, juventud? ¿O no muy bien? Sí, doctor. Bueno, ¿les parece interesante o no? Entonces ustedes pueden navegar para informar, para comentar, para algún trabajo que tengan que hacer, fíjense. ¿Ya? Este es un sitio ideal que pueden visitar. Bien, juventud. Ahora se ve mi presentación, de la que aparentemente no podemos avanzar. ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta? ¿Nadie? Bueno. Bien, juventud. Ingresemos a ver por qué habíamos visto todo lo relativo al tema agua. ¿Sí? Porque es importante en ustedes despertar. De hecho, ya saben ustedes la problemática del agua a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, y no escapamos a esa realidad. Ustedes a diario conviven con algún problema relacionado al recurso hídrico. La gente que vive en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto, a veces ni nos preocupamos de aquello porque abrimos el grifo, realizamos el consumo de agua y a veces hasta derrochamos, ¿cierto? Y no somos conscientes de alguna forma. Por eso es que hemos discutido, he presentado una serie de situaciones y en ustedes he consolidado básicamente esa preocupación, ¿sí? De alguna forma para que ustedes también, a través de ustedes, se pueda difundir la importancia de poder hacer un uso eficiente de este recurso, ¿cierto? De ahí la importancia. Bueno, ustedes pueden decir, pero bueno, nuestro nivel de vida cada día mejora más, requerimos más agua, etcétera, con justo derecho. Todos tienen derecho, está normado, está en la Constitución Política del Estado, que todas las personas, los bolivianos, tienen derecho al acceso al agua y nadie puede prohibirles aquellos. Pero al mismo tiempo hay ciertas obligaciones que cumplir, ¿sí? Y ahí está el detalle. A veces olvidamos esas responsabilidades en el tema de no ser conscientes y evitar los derroches, el mal uso que se le da al recurso hídrico. Entonces es importante que ustedes, como futuros profesionales, puedan irradiar estos criterios que hemos discutido, que hemos visto hasta este momento, para poder, de alguna forma, a través de las obras hidráulicas, juventud, presten atención, a través de obras hidráulicas, también contribuir, ¿cierto?, a que se logren estos objetivos. Y es muy importante. La temática del agua futuro se va a volver crítica para las futuras generaciones. Quizás sus nietos de ustedes van a enfrentar serias situaciones
a futuro. Y el agua va a estar de por medio. ¿Sí? Entonces, hay muchos criterios a nivel mundial y no es necesario ser un gran científico para darse cuenta de que dentro de poco puede haber hasta conflictos militares por el tema agua. Lo hay hoy en día por el petróleo y lo va a haber por el agua. Sin escapar a aquella realidad, hemos hablado de la problemática del SILA a la juventud. Son 200 litros por segundo que se nos van saliendo. Y que Chile va a hacer todo un esfuerzo por conservar aquel ingreso de ese recurso al lado chileno. Porque Bolivia en aquella zona no las utiliza, no hay un uso de aquellas aguas, ¿cierto? Entonces, en una balanza de criterios de justicia, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Si queremos traernos aquellas aguas, hemos visto con ustedes de que se requiere una gran cantidad de energía, sería una de las aguas más caras, ¿cierto?, en producción. Imagínense ya para comercializar cuánto llegaría a costar, etc. Y entonces, pero ahí tenemos un conflicto ya internacional. Y Chile no va a ceder. Y si amenazamos militarmente tomar esas aguas, ¿qué vamos a hacer, juventud? Seamos realistas. Hemos visto de que se requiere un sistema de bombeo. Es la única solución para traernos esas aguas. Y estamos dispuestos como país a invertir tanto dinero para traernos ese caudal. Bueno, son cosas ahí que quedan aún pendientes. La mejor solución era básicamente negociar con Chile desde hace mucho tiempo atrás, juventud. Era negociar la venta del caudal, aunque sea del 50%, y generar un ingreso para el país. En aquel entonces, que tuve la oportunidad de hablar con el actual vicepresidente Choquehuanca, a quien yo le sugerí que era momento de negociar esas aguas, han pasado, juventud, alrededor, mi hija ya tiene 21 años, 21 años. Juventud, hagan cálculos, en 21 años, a ver, hagamos un rápido cálculo, si vale $1 el metro cúbico en el lado chileno, venderles a 0,70 centavos el metro cúbico de agua. En 20 años, ¿cuánto dinero es, juventud? ¿Cuánto dinero hubiera ingresado al país? Pero a veces la gente, los políticos es que dañan estas cosas, a eso se suma un narcisismo extremo, vamos a decir, en la que no hay que darles gusto, que hay que pelear. Y imagínense la situación que seguimos. ¿Les parece correcto? Y seguimos perdiendo dinero. Chile jamás nos va a resarcir, hacia atrás no va a ir Chile. Es desde el momento en que se resuelve un conflicto internacional, a partir de ahí recién se inicia. Hace mucho tiempo atrás Chile ofreció pagar, juventud, por el 50% de las aguas. Y si ustedes pónganle cálculos, a ver, juventud, a ver si alguien ahora en sala quiere hacer, hagan, son ingenieros, hagan un cálculo. Solo calculen, en 25 años pónganle, pagando solo por la mitad. ¿Cuánto dinero hubiera ingresado hasta este momento? Y con ese dinero se podían haber hecho muchos sistemas de agua, incluso potable, para pequeñas poblaciones en torno a Potosí, por ejemplo, porque estas aguas del Silala están en Potosí. A ver, ¿alguien se anima a hacer el cálculo? Voy a pedirle a 3 personas que hagan el cálculo. Alía Mamani, por favor, ¿está en sala? Póngale 25 años. Le voy a pedir a J. Condori Nina Choque, ¿está en sala? Sí, doctor. Ok, háganme el cálculo para 25 años. Hagan el cálculo solo, bueno, en caso de que sean los 200 litros, y también hagan el cálculo solo para el 50%, que sería 100 litros por segundo. Ok. Y le voy a pedir a Sergio Zunabi Guachaya, ¿está en sala? Sí, doctor, buen día. Buenos días, Sergio. Por favor, ayúdame con el cálculo. Pónganlo en dólares. Bueno, pónganlo en dólares. Ok, juventud. Entonces,
Vamos a seguir tocando el tema en este caso, de la gestión integral del recurso hídrico, ¿cierto? Gestión integral del recurso hídrico es el paraguas debajo del cual se encuentran una serie de acciones, por ejemplo, el manejo integral de cuencas, ¿cierto? Entonces, la gestión integral de recursos hídricos engloba todo, porque hoy en día se requiere realizar una gestión. Eso significa una adecuada planificación, no solo en tiempo actualmente, sino ya en escenarios incluso de cambio climático. Todo tiene que estar ya proyectado a escenarios de cambio climático, ¿sí? Y obviamente en el proyecto ustedes no van a hacer aquel análisis, a menos que quieran ustedes y hacer un aporte propio, ¿no? Hacer primero la hidrología, juventud. Primero, para cualquier obra hidráulica es necesario hacer una hidrología. Y agradezco a Gary por sus contribuciones. He estado viendo que ha subido al grupo clases de hidrología. Y ahí tienen ya unos tutoriales muy buenos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la hidrología. Obviamente está más referido al tema de presas, pero también para el diseño de un sistema de riego, para realizar el estudio de una obra de toma en un río se requiere de hidrología, juventud, porque por esa obra de toma va a pasar una crecida, por esa obra de toma o a esa obra de toma va a llegar sedimentos. Entonces es importante saber, hoy en día es tan fácil ahora, juventud, pero lo que yo les pido, no usen estos tutoriales de manera mecánica. Por favor, no metan solo los datos, sino analicen los resultados, cuestionen cualquier valor que vayan a obtener. Ahí radica la importancia de poder usar bien estos modelos matemáticos. Es una gran herramienta. Imagínense hace años nosotros, cuando apenas con computadoras pues de aquella época, ¿sí? Queríamos hacer estos estudios, los hacíamos, pero de otra forma, más manual. Y de verdad que era un proceso importante aquello. Ustedes, lastimosamente, ya estas últimas generaciones, juventud, usan la fórmula mecánicamente sin poder analizar el resultado, sin ser críticos de la información. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Poder ver todo el proceso analítico y fundamentar sus orígenes de aquello, ¿sí? Es lindo aplicar los modelos y ver el resultado, pero hay que ser hay que cuestionar bastante aquello también. ¿Por qué? El porqué de un resultado de esa magnitud, etcétera, etcétera. Y de ahí la importancia en el uso de estos modelos matemáticos. Entonces, juventud, de ahí la importancia, ¿cierto?, de los estudios hidrológicos, ¿sí? E inclusive, porque vuelvo a decir, si usamos información climatológica de hace 50 años atrás, esa información pues ya ha pertenecido a un cierto periodo. Con esa información, obviamente nos sirve para un análisis estadístico, para ver cómo ha sido la dinámica, por ejemplo, de la precipitación, si se está incrementando o está disminuyendo, que le compete ya un análisis de periodo, podemos estar en un periodo de niña, niño, etcétera, ¿cierto? Pero, bueno, hay una cierta tendencia. Pero en base a ese clima de hace años, no podemos hoy en día diseñar un vertedero de excedencias, juventud, ¿cierto? Porque corremos un cierto riesgo, ¿ya? Y ahí la importancia de poder hoy en día utilizar ya técnicas más modernas. Sabemos que en el país no hay estaciones meteorológicas por todo el país con buenos datos, pero hay información satelital, juventud, que continúa generándose. Entonces podemos descargar esta información satelital, ¿sí?, y poderla comparar con las estaciones, procesar y mejorar nuestro producto, nuestro estudio hidrológico. Bien, ¿ya calcularon, juventud? ¿Ya tenemos algún dato? ¿Cuánto estaría ingresando al país por la venta de las aguas del Silala? No tengo respuesta. Lía.
Noel, ¿y quién más está calculando? Sergio. ¿Tanto así van a demorar? Ok, entonces, juventud. En ese sentido es de que un papel importantísimo, importantísimo, juega una presa, ¿sí? Y las presas, ¿qué son? Son estructuras artificiales como la que vemos aquí, en el curso de un río, ¿sí? Con el objetivo de generar un almacenamiento. Entonces, fíjense, de manera artificial estamos generando acá un embalse. En el país hay una serie de lagunas. Incluso al pie de los glaciares siempre se ha formado una pequeña laguna del proceso de glaciación. Han formado aquello lo que le llamamos morenas, morenas terminales, ¿cierto? Que es un conglomerado de piedras, sí, y arenas pertenecientes al cuaternario inclusive, etcétera, que tienen una granulometría muy variada, muy permeable en algunos casos, ¿sí? Entonces se han formado estas lagunas. Pero de esta manera, cuando implementamos una presa, ¿sí? Es de manera artificial y estamos generando un embalse y la idea es almacenar en los periodos de lluvia para poder aprovechar estas aguas, ¿no? Cuando sean necesarias. Tenemos ahí un volumen almacenado. En la anterior clase hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, del embalse de Corani y también el de Misicuni, que cuando almacenamos agua también es una forma de almacenar energía, si el objetivo del proyecto es hidroeléctrico, por ejemplo. Entonces, una presa tiene varios componentes, pero los principales, fíjense, el cuerpo mismo de la presa, ¿sí? Aquí todavía no estamos viendo de qué tipo, porque hay diferentes tipos. La que estoy mostrando aquí es una presa de materiales sueltos o de tierra, ¿cierto? Esta estructura tiene que ser bastante bien construida, tiene que ser lo más impermeable posible, ¿sí? Y su principal parte es el cuerpo de la presa. Y tenemos dos estructuras necesarias que siempre y en todo proyecto debe comprender. Uno es la boca toma o la toma por donde entregamos el caudal requerido, puede ser por acá, miren, fíjense, parece que esta es la boca toma, que entrega el caudal, ¿no? Requerido de diseño, pues tendrá un comportamiento, Q tiempo, ¿cierto? No sabemos, dependiendo de qué proyecto es, debe entregar de alguna forma. Para eso estamos diseñando nuestra presa y obviamente este embalse tiene que tener un volumen útil, ¿sí? Un volumen útil que es el que va a atender la demanda. Entonces, el caudal de salida tiene que estar regulado de acuerdo a las necesidades. Este volumen útil tiene que atender la demanda de acuerdo a lo requerido. Si es un proyecto de riego, si es un proyecto de consumo humano, si es un proyecto hidroeléctrico, tiene un cierto comportamiento, producto del análisis hidrológico, ¿cierto? Obviamente no podemos construir una presa, fíjense en este caso, de hecho las condiciones locales de pronto da para hacer una presa más grande, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a hacer una presa más grande? De pronto ya ni se llena. Esas eran las dudas, por ejemplo, del proyecto Misicuni, que para llenar el proyecto de Misicuni, para alimentar el proyecto de Misicuni, se han construido dos, y enseguida vamos a ver un video, se han construido dos pequeñas otras presas con boca tomas, etcétera, con todo lo necesario para realizar un trasvase y alimentar la cuenca del río Misicuni. Ahora, el trasvase puede generar problemas sociales, ya lo hemos visto, jóvenes, y aquello tiene que ser consensuado, autorizado, firmado, que intervengan autoridades, etcétera, para podernos traer aguas de otra cuenca a nuestra cuenca de interés. Entonces, fíjense que todo está relacionado. Podemos hacer una presa libremente de 100 metros, por decir. Todo tiene que responder a la oferta hídrica como tal, en principio, de la propia cuenca, ¿cierto? Y ver la necesidad de poder realizar trasvases si es que se justifica. Juventud, ya saben que es un trasvase ustedes, es traer ciertos caudales
de una cuenca vecina a la cuenca de interés. Son preguntas de examen, juventud. Y por lo tanto, satisfacer este volumen útil en particular. Desde luego que la estructura fija de esta presa, sea de hormigón o de fábrica, como se le llama, o de materiales sueltos o presa de tierra, etcétera, genera una intervención importante en la dinámica del curso del río, porque estamos poniendo una barrera. Y ustedes saben que en algunas regiones, por ejemplo, o normalmente en un proceso biológico, los peces, por ejemplo, son, los peces buscan las partes altas de los ríos para la época del desove. En este caso se encontrarían con una pantalla y no saben qué hacer los peces porque buscan la parte alta y se estrellan contra esta estructura. En condiciones de esa naturaleza ya nos está obligando a introducir otra estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Quién sabe? Jóvenes. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Sí? Que facilita el paso de los peces hacia aguas arriba cuando tenemos una pantalla. Aquí tenemos una pantalla, un muro. Bueno, la presa es eso. ¿Sí? Y los peces buscan las partes altas para el desove. Es otra obra hidráulica necesaria. ¿Cierto? Pero en estas condiciones, si es que acaso, por los estudios, se ve que existen peces en el río que van a buscar la parte alta, que requieren llegar a la parte alta. Entonces, fíjense, ya hay otros especialistas que trabajan en el diseño de un proyecto de esta naturaleza, no solo son los ingenieros civiles. Un importante rol juega el papel de un ingeniero geólogo, ¿sí? En el diseño de una presa, que es básicamente el primer paso fundamental, la geología del sitio y los estudios geofísicos, geológicos, la prospección que se tiene que hacer en el sitio de emplazamiento de la presa, porque tiene que haber las condiciones necesarias y si no las hay, tenemos que generarlas mínimamente, de alguna forma. ¿Sí? Entonces, la otra estructura importante, aparte de la bocatoma, es esta estructura que ven acá en su pantalla, ¿sí? Que se le llama vertedero de excedencias. Tomen nota. Entonces, ya una estructura con una presa mínimamente requiere de una obra de toma, que es la que entrega, sino para qué diseñamos un proyecto con presa, ¿cierto? Tiene que salir por algún lado el caudal requerido. ¿Sí? Entonces, requerimos de una bocatoma, o obra de toma, si gustan, y cuando se llena nuestro embalse y hay eventos de crecidas, el agua no va a pasar por encima de la estructura. Tiene que salir por esta estructura que se denomina vertedero de excedencias. ¿Sí? Es un vertedero de excedencias y como su nombre lo indica, por esta estructura tiene que salir, ¿sí?, el volumen almacenado o el volumen excedente que logra ingresar producto de la respuesta hidrológica de nuestra cuenca en eventos extremos, jóvenes. ¿Sí? Acá, claro, el nivel está bajo, el nivel que vemos acá está bajo en este embalse de la fotografía. Pero fíjense que esto está predispuesto, incluso aquí se puede ver, ¿no?, una ribera ya sin cobertura vegetal y es pues el área de máxima, el nivel máximo de operación del embalse. ¿Sí? Y entonces cuando ingresa una crecida, obviamente esa crecida se distribuye inicialmente en la superficie de nuestro embalse y hay un caudal, he mostrado creo la anterior clase, y hay un caudal que sale, tiene que salir por nuestro vertedero de excedencias. Se produce un pico durante el análisis hidrológico, de esta forma que ingresa caudal tiempo. Este pico, ¿sí?, es el que ingresa a nuestro embalse como respuesta hidrológica a precipitaciones extremas. Y obviamente este pico
tiene su atenuación en el embalse, ¿sí? Y obviamente va a llegar un caudal un poco menor en función a las características del embalse, ¿sí? Y obviamente con un cierto desplazamiento hacia el vertedero de excedencias. Y este es el caudal con el que se diseña el vertedero de excedencias. ¿Está claro, juventud? Bien. Entonces, las estructuras principales que debe tener un complejo o un proyecto con presa, una boca toma, ¿sí? No, estoy marcando mal ahí la boca toma. Esta es la boca toma, ¿no? Por acá está saliendo el caudal regulado, que generalmente se lo opera con puertas, llaves de paso, etc. Y el vertedero de excedencias. Ambas estructuras tienen que necesariamente estar presentes. ¿Ustedes conciben un proyecto con presa sin vertedero de excedencias? ¿En qué casos tendríamos una presa que no tenga un vertedero de excedencias? Lo eximo de la materia. Una presa de hormigón, ¿en qué? ¿No? Una presa, así sea de hormigón, igual tiene que tener un vertedero de excedencias, juventud. Si uno de los riesgos, ya he mencionado aquello, uno de los riesgos de colapso de presas es el sobrevertido. ¿Qué significa el sobrevertido? Donde no... Adelante. Ingeniero, cuando el caudal es mínimo, o sea, donde no hay mucho, no hay, o sea, no hay mucha agua, ingeniero, no sé cómo explicarlo, o sea, es mínimo. Ok. A ver, juventud, de ahí es importante el análisis. Ok, gracias por los criterios, ¿sí? Pero es importante hacer un análisis. ¿Qué es lo que produce crecidas? Es la precipitación. Juventud. Entonces, si no vamos a tener, eso es ilógico, toda estructura debería tener un vertedero de excedencias. Porque, ¿qué pasa? Si se dañan, ¿qué pasa si se daña la boca toma? Obviamente se cierra la compuerta, ¿ok? Ya. Cerramos la boca toma e incluso en condiciones normales de operación cerramos la compuerta de salida de la presa y estamos llenando la presa. Entonces, fíjense, estamos llenando, seguimos llenando la presa. ¿Y por dónde va a salir el agua que sigue ingresando? ¿Se imaginan lo que va a pasar? Se va a dar un sobrevertido. Especialmente si es una presa de tierra, se hace lavado de todo el talud, ¿sí? Y obviamente va a colapsar la estructura. Ahora, pongámosle hormigón, como alguno de sus compañeros dijo, en caso de presa de hormigón. Ok, ya, podría ser, pero es más resistente una estructura de hormigón. Pero igual puede provocarse un sobrevertido en condiciones tales, socavar esta parte de abajo, ¿sí? Y colapsa la estructura. Bueno, ahí tenemos. ¿Alguien reconoce este glaciar? ¿Alguien reconoce, juventud? Es el Huayna Potosí. El Huayna Potosí. Entonces, su pico tiene, ¿qué altura? El pico está a los 6.088 metros sobre el nivel del mar. Este pico. Wow. Charquini está a los 5.400, si no me equivoco. No son 5.500. Ok, 6.088 metros sobre el nivel del mar, este pico. El avión vuela generalmente a 10.000 kilómetros, o perdón,
10 kilómetros, a 10.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero cuando ya está los aviones cerca para aterrizar a la ciudad de La Paz, tienen que pasar, especialmente los que van al oriente, que provienen de Trinidad o de Rurrenabaque, pasan muy cerca del Huayna Potosí. ¿Sí? Y se puede observar muy bien este pico. Entonces, juventud, eso es lo importante en proyectos de aprovechamiento con presas, fíjense, así es como se distribuyen. ¿Sí? Se encuentra un valle ideal, tiene que haber las condiciones geológicas, que vamos a ver un poco más adelante ya los requerimientos para el diseño de presas. Ahora simplemente estoy mostrando en forma general lo que comprende un proyecto. Pero nadie me ha respondido y nadie quiere eximirse de la materia. Si hay en un río y requerimos que los peces vayan hacia arriba, ¿sí? Para el desove, ya nos exige otro tipo de estructura, al menos sí, por requerimientos de la ley 1333 de medio ambiente, ¿sí? Obviamente nos va a exigir, si hacemos una presa, tenemos que hacer otra estructura hidráulica. Y pregunté cómo se llama esa estructura. Esclusas, ingeniero. ¿Esclusas? Sí. Esclusas es lo que yo mostré en el canal de Panamá. Escalera de peces, ingeniero. Bueno, ya tiene más sentido. Sí, es que el paso de peces en realidad. Fishway, no en inglés. El fishway, el paso de peces. Entonces, se requiere estas estructuras. Esclusas, ya sabemos, esclusas generalmente es para el paso de transporte, ¿sí? Para botes que quieran pasar de aguas abajo hacia aguas arriba. En Bolivia, en nuestro país, por ejemplo, se han hecho presas, pero ninguna requiere de estas estructuras, ninguna tiene, porque son presas pequeñas. Bueno, incluso Misicuni, siendo a 120 metros de altura, tampoco requiere esclusas ni paso de peces, ¿ya? Entonces, pero en otros países, juventud, es importante que ustedes sepan, por ahí ustedes van a trabajar a algún lado, ¿ya? Y no van a saber qué es un fishway o un paso de peces. Entonces, juventud, hay proyectos a nivel mundial, incluso no siempre de gran envergadura. Por ejemplo, en Suecia, en todos los ríos de Suecia hay salmón. Y entonces para ellos es norma, juventud, que cuando se construye una pequeña presita o una pequeña presa o simplemente una obra de toma, de desviación, de derivación de un cierto caudal, tiene que tener su fishway, el paso de peces. Porque caso contrario, los salmones se estrellan contra la estructura. Y alguien puede investigar y si quiere hacer una presentación o las hace la próxima clase investigando esta temática. ¿Está bien? Ok, juventud. Ahora bien, un poco para que se imaginen. Les presento esta imagen y siempre la comento y hacemos un análisis con ustedes. Fíjense que tenemos que hacer una presa, ¿sí? Al pie del Nevado Huayna Potosí. Y entonces la pregunta es, estoy proponiendo 4 puntos, por ejemplo, ¿cierto? Un razonamiento un poco lógico vamos a hacer, viendo esta imagen. Y requiero de que ustedes ahora identifiquen cuál sería el mejor sitio, por ejemplo, para que construyamos una presa. Ya sabemos para qué sirve, ¿sí? Y entonces tenemos este sitio, bueno, se les dice, juventud, vayan a identificar un sitio para la construcción de una presa, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes tienen que ir a identificar el sitio para la construcción de una presa. ¿Cuál creen que es el mejor sitio para construir una presa, juventud? ¿Podemos hacerlo al chat? Zoila y Gary, por favor, ¿podrían ayudarme con ello? ¿Podrían manifestarse ustedes en qué sitio? Ya, vamos, vayan dando 1, 2, 3 o 4. O si quieren podemos elegir otro más, si gustan. ¿Eh? Pero básicamente estos 4 puntos. ¿Dónde lo harían? ¿Alguien en vivo quiere responder? Al chat manden su respuesta, juventud. Soy Legari, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Víctor Molina y Andrés Hasler indican la 1. A ver, muy bien. Mientras tanto voy a estar bien. 4. Jimena Choco la 4. Jessica Mamani, Cristian Campos, la 3.
Wilson Mejía la 4, William Cruz 3, 3, 2, 1. Ok. Yo creo que va a variar, ¿no? Sí, Entonces, jefe. van a variar los criterios. A ver, si van respondiendo y me ayudan con la estadística, a ver, ¿cuál de estas cuatro alternativas ha recibido mayor votación? Vamos, jóvenes, todos participen, por favor. ¿Dónde harían una presa? Hay gente que quiere en el sitio 1, hay gente que quiere en el sitio 4, en el 3. ¿Hay gente que ha elegido el 2? No. Sí, ingeniero, ha habido un par de compañeros que han elegido. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos unos segundos más para que se manifiesten. A ver, juventud. ¿Ya? ¿Cuántos votos tenemos? Que debería ser la gente que esté en clase. Todos tienen que votar. ¿Zoila está en clase? ¿Zoila? Inge, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me ayudas con la estadística? A ver. Sí, ingeniero. Se ha cortado un rato internet y no sé bien qué está mostrando en la pantalla. Ups. Oh. Quería pedirte el favor de que tú hagas el relevamiento de información del sector femenino del grupo. ¿Qué opinan las chicas? ¿Vivian Santander está en clase? No está. No está asistiendo a clases. Vamos. Gary, ¿tú logras ver ahora? ¿Tienes algún dato mayoritario, por lo menos a simple vista? Sí, el número 3 está ganando, ingeniero. Ok. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestra clase de la cátedra. Voy a cesar, por favor, el Zoom. Voy a quedar. Bien. A ver, veamos qué dicen los resultados. Para el 3, ¿cuántos aproximadamente tenemos? O perdón, para el 1. Para el 1 tenemos 5 personas. Para el 2 tenemos 12 personas. A ver, un segundito, Gary. Entonces, para el 1 tenemos, para el 1, 5 personas. 5. ¿Ya? Para el 2, 12 personas. 12. Para el 3, 28 personas. 28. Para el 4, 12 personas. 12 personas. Bueno, ¿cuánto suma todo esto? Aquí tenemos 40, 52, 57. ¿Y cuántos estamos en clase, Gary? A ver, ¿puedes fijarte? Sin que yo salga de acá. Sí, sí, ingeniero, 58, 77 estamos en clases. 77 estamos en clase y hay apenas 57 votos. 58, un compañero indicó todos. Lo puse aparte. Ah, ok. Está bien. Bueno, está excelente. ¿Quién es ese compañero? A ver, dame su nombre. ¿Te sale quién es? ¿Qué la pasa? Ah, ok, el compañero Apasa. Ya. A ver, juventud. Entonces, ¿nadie más? No llegamos a los 77 votos. Es algo que, no sé, no veo. En este caso sería, no logro ver mi pantalla y no sé, como soy no sé lo que estamos viendo, dice, ¿no? En fin, no sé cómo, bueno, de ahí el problema de las clases virtuales, que es un desastre.
Ok, juventud. En fin. De hecho, nuestro compañero Apasa tiene razón. Se puede hacer en cualquier sitio. ¿Sí? Pero bien, analicemos en profundidad la ubicación, ¿cierto?, de cada uno de los aspectos. ¿Hay alguien del grupo que ha elegido la variante 1 que quiera hablar? Por favor, Gary, dame ahí algún nombre de los que votó por ese lado. ¿Por qué razón elige el número? Porque algún criterio de tener en mente. Ingeniero. Adelante. Sí, justamente yo fui uno de los que puso el número 1 porque cuando observé la imagen se notaba que es la parte más angosta del lugar. Y aparte que en sus extremos, donde estarían ubicados los estribos, puede verse que se trata de una roca que podría ser bastante dura y que soportaría las tensiones. Creo que ese fue el motivo principal por el que escogí el 1. Ajá. Ok. Bueno, es válido. Pero también te puedo decir que en el sector 2 también hay afloramientos rocosos, de ahí que tiene esa forma. En el punto 3, de hecho, también hay cierta roca. Y también en el 4, porque hay condiciones. Sabemos que si no hubiesen buenas condiciones, podemos inyectar, podemos mejorar el sitio, ¿sí? Para poder construir una presa. De hecho, el compañero Apasa, con justa razón, ha dicho, en todos estos puntos se puede hacer. De hecho, se puede hacer. Pero no sé si haya un criterio especial en el número 1, porque fíjense, juventud, vamos a hacer lo siguiente. Esto es importante y se están ustedes formando y están recibiendo información para elegir estos sitios. Pero ahora, cuando uno va a hacer un proyecto, primero tiene que saber el por qué. ¿Para qué? ¿No ve, juventud? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer una presa en principio? ¿Ya? Si es un proyecto para consumo humano, si es un proyecto para hidroenergía, si es un proyecto agrícola, porque aquí no vamos a producir nada por la altura, juventud. Aquí lo único que podemos hacer es el procesamiento, el tratamiento de la papa. En este caso aquí podríamos, por la altura, y se requiere agua para hacer chuño y ¿cómo se llama el otro producto? Jóvenes. Hola. Aparte del chuño que se puede procesar acá. La tunta, ingeniero. Tunta, juventud. ¿Por qué demoran tanto? Entonces, estos elementos se requieren altura, frío y agua para producirse. Pero aquí, papa, olvídense, no va a dar, porque una helada mata todo lo que hay aquí, ¿cierto? Esta zona es solo pasteo de ganado auquénido, vamos a decir, ¿no? Los camélidos, ok. Entonces, primero tenemos que saber el objetivo y nadie me ha preguntado. Juventud, nadie me ha preguntado. La primera pregunta que deberían haberme hecho es, ingeniero, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer una presa? ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Ahora bien, de hecho tiene razón, se puede hacer en 1, se puede hacer en 2, en 3 y en 4 la presa. Pero vayamos haciendo el análisis ahora. Si yo quiero hacer en 1, si yo quiero hacer una presa en 1, ya tengo una cuenca de aporte de esta forma. ¿Sí? Más o menos vamos a estimar que esa es la cuenca de aporte y tiene un área 1, le vamos a poner ahí. Ahora, si yo quiero hacer la cuenca, la presa en 2, ¿cierto? Obviamente tiene que responder a una cuenca. Y ahí tenemos la cuenca para 2. Vamos a decir así. ¿Ok? Esta es la cuenca de aporte para 2. Ahora, si yo quiero hacer una presa en 3, voy a tener una cuenca de aporte, algo así. Bueno, esto yo lo estoy esquematizando, juventud. Y por ende tenemos un área 3. Si yo quiero hacer en 4, mi cuenca de aporte, fíjense, es esta. Y le vamos a poner A4, juventud. ¡Listo! Ahora vuelvo a preguntar.
¿En qué sitio ustedes preferirían hacer una presa? Ingeniero, yo creo que depende a qué demanda queremos responder, ¿no? Ok, perfecto. Ya estamos analizando. Yo estoy tratando de marearlos con las áreas. Y con justa razón, ¿cómo te llamas? Jaime Choque. Jaime. Con justa razón, Jaime, tú cuestionas primero, ¿para qué voy a hacer la presa? ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer la presa? Está bien. Yo estoy tratando de marearles y ya poniendo una variable que es el área. Pero igual, bien, por Jaime, que se da cuenta de que aquí todavía no estamos en el análisis del área, ¿cierto? Sino el objetivo del proyecto. Y entonces, fíjense, si nos dicen, ok, vamos a hacer el proyecto en esta zona, vamos a identificar el sitio para construir una presa para riego. O sea, el riego, pero no vamos a hacer acá, ¿cierto? Tendríamos que almacenar acá agua y llevar, ya sea por canales, por tubería, llevar a la zona de riego, que tiene que estar mucho más abajo, ¿cierto? Porque aquí no puede haber riego. Es lo que se hace, Juventud, por ejemplo, para el proyecto, para la planta de tratamiento de Alto Lima, para atender el 70% de la población del Alto, las aguas provienen del embalse Tuni. Y más arriba tenemos la presa de Condoriri. Y tenemos un trasvase de estas aguas que estoy mostrando acá, que bajan de este lado oeste del Huayna Potosí, se lleva a través de una obra de toma agua al embalse de Tuni. Hay una obra de toma más abajo. Y se alimenta el embalse Tuni, que de donde sale una tubería que a lo largo de casi 20 kilómetros lleva el agua hasta la planta de tratamiento de Alto Lima. Y de allá se hace la distribución. Ok. Entonces, primero saber el objetivo, ¿cierto? Se puede hacer en uno una presa. Puedo almacenar, pero el espacio, ya el embalse es pequeño, ¿cierto? Además, Juventud, el aporte, casi estamos al pie del glaciar acá, ¿sí? El área es pequeña, el área de aporte, pero se puede hacer una presa acá. Además, Juventud, la ventaja de hacer una presa acá, obviamente estamos generando un desnivel respecto a cualquier punto, al 3 si quieren, ya estamos generando un desnivel H. ¿Y esto qué significa? Que puedo construir incluso, volverlo multipropósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo poner una tubería que conduzca esas aguas y acá pongo una casa de máquinas, unas turbinas y agua y hidroenergía también. Lo propio en 2, puedo hacer acá en 2 una presa, pero fíjense, en 1 obviamente va a ser un poco más pequeña. Bueno, había que estar en el sitio para evaluar, nos estamos generando estas ideas. En 2, por el valle que se ve, etcétera, tendría que ser una presa más larga. Pero lo propio, en 2 estamos generando un desnivel respecto a esta zona, H más pequeña, que nos da una pauta de poder hacer un proyecto también multipropósito, también con hidroenergía. Aquí a nivel local. Entonces, en 3 ya hay una pequeña laguna, ¿cierto? Ya estamos viendo una pequeña laguna, ¿sí? Además, el caudal en 1, obviamente la oferta hídrica es menor, pero en 2 ya tiene mayor área de cosecha, porque A2 es mayor que A1, A3 es mayor que A2, A4 es mayor que A3, entonces, producto de la precipitación y el derretimiento glacial, aquí tenemos un glacial de aporte. Y obviamente no va a superar el 10%, 12% de su aporte de caudal base. Entonces acá en 3 tenemos ya una laguna, ¿sí? Donde podemos hacer también una presa, Juventud. Aprovechar incluso esta laguna, hay un pequeño vaso acá, ¿sí? Y podemos hacer una presa acá. En 4 lo propio, podemos hacer una presa, pero en 4 fíjense que ya obviamente tiene un mayor área de aporte, ¿sí? Y tenemos un vaso que podíamos llenar, fíjense,
Acá, toda esta zona. Pero ¿qué tropezamos acá con ciertas viviendas? Ya hay casas aquí, ya tenemos un conflicto social. Había que mover a estas familias, sacar del vaso. Pero en 4, a ver, y pregunto al aula, ¿en cuál de estos puntos tenemos mayor capacidad de almacenamiento? En 4, ingeniero. Desde luego, en la parte baja, ¿cierto? Entonces, obviamente, pero tenemos un conflicto social, ya identificado aquí, ¿no ve? Aquí ya tenemos viviendas, juventud, que quedarían inundadas. Ya tenemos un conflicto social a resolver. Pero entonces, juventud, perfectamente podemos hacer en 1, podemos hacer en 2, podemos hacer 3, podemos hacer 4 presas acá en cascada. ¿Se dan cuenta? Ya estamos introduciendo criterios de gestión, de manejo del recurso hídrico. Podemos hacer en 1 y voy a tener un cierto volumen de almacenamiento B1, juventud. Aquí voy a tener un B1. Si hago una presa también acá y tendría que ver sus condiciones, digamos, económicas, ¿no? Si conviene o no, pero igual voy a tener un aporte B2. Luego en 3, claro que sí, puedo hacer y voy a tener un aporte B3. Y en 4 voy a hacer y voy a tener volumen más grande B4. Entonces, ya estamos aquí introduciéndonos al criterio planificación de uso del recurso hídrico. Puedo hacer la presa inicialmente en 4, ¿ok? Hago la presa en 4. Pero de mi estudio hidrológico y del estudio de la caracterización, vamos a decir, geomorfológica, cuando esté en el sitio hago los estudios también para hacer en 1, para hacer en 2, para hacer en 3, que voy a tener que caminar un poco y ver todo este potencial. Entonces, aquí hay muchos criterios de desarrollo, oigan bien, juventud, de desarrollo del recurso hídrico. Si yo quiero optimizar al máximo el desarrollo del recurso hídrico sin producir grandes impactos ambientales en la zona, ¿ya? Obviamente aquí hacer una presa en 1 está bien, no estoy para nada distorsionando algo, más por el contrario estoy almacenando agua, y entonces el volumen disponible de este punto al punto de control, que le vamos a llamar, digamos, a esta zona, al 4, ¿sí? Pues voy a tener la disponibilidad de B1 más B2 más B3 más B4. Inicialmente puedo hacer en B4 una presa, obviamente moviendo las pequeñas casas de acá, realizando compensaciones, etcétera. Pero si es un terreno sagrado o hay ruinas acá, tiene que participar un arqueólogo. Y tiene que haber necesariamente un sociólogo que sepa muy bien hablar aymara y que haga entender a la gente que se va a hacer un proyecto en beneficio también de ellos, porque ellos tienen que formar parte del beneficio, juventud. Por lo menos a ellos garantizarle la provisión de agua. Entonces de B1 saldrá una tubería, juventud, y les alimentará, ¿sí? Con agua potable, H2O de buena calidad y además hidroenergía. Entonces estamos razonando ya, juventud, en el tema del desarrollo de los recursos hídricos. Hay una población demandante de servicios aquí, jóvenes. Aquí no llega la energía eléctrica o alguien ve un poste de luz que llega. Aquí no llega a servicio de internet, pero y esta población boliviana tiene el derecho de acceder a esos servicios. Entonces, si vamos a desarrollar un proyecto en esta zona, incluso podemos hacer piscícola, ¿sí o no, juventud? Por la altura, podemos hacer crianza ¿de qué? ¿Qué podríamos criar acá? ¿Sábalo? ¿Pacú? Trucha. Trucha, ingeniero. Lo único. Y ustedes saben que la trucha no es de origen andino, ¿verdad? La trucha es una especie introducida. Aquí solo podíamos hacer, por ejemplo, pejerrey, que ya es más nativa, es una especie nativa, el pejerrey. Y solo producir pejerrey para fines de... ¿Qué les gustaría? ¿En qué prefieren comérselo el pejerrey ustedes? A ver, las chicas, ¿alguien? Al horno.
¿Al horno? No está muy Un famosa la... guayaque, doctor. Guayaque. Ah, guayaque, ok, una sopa deliciosa, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí se podía producir, fíjense, se podría producir, vamos a suponer, ok, pejerrey, pero para fines de producción de ceviche. ¡Wow! ¿A quién no le gusta? Levante la mano. Bueno, no puedo ver. Ceviche, ya. Fíjense. Entonces, ¿y quién se va a beneficiar de ese ceviche? Entonces, tienen que ser las poblaciones del entorno. Ellos van a cuidar, van a producir el pejerrey, venderán el pejerrey. Pero fíjense cómo estamos ya desarrollando el proyecto, juventud, la visión que le estamos poniendo, que la presa en uno nos va a producir energía eléctrica. Ok, ahí está entonces. Hacemos la presa en uno, nos produce energía eléctrica. Ya tenemos energía. Agua tenemos de sobra porque tenemos 4 presas y tenemos agua de sobra. En las 4 presas podemos producir, incluso darnos el lujo, en uno solo trucha, abajo pejerrey, en la 3 ispi, en la 4, que dijo el compañero, se me fue el nombre, guayaque. Bueno, guayaque ya es la sopa de pescado, ¿no ve? No, otra especie, a ver, de peces, dígame, otra especie. Karachi, ingeniero. Guarachi. Ya, muy bien, Karachi, el embalse 4. Entonces, vayan, juventud, cómo estamos llegando a hacer un aprovechamiento sostenible, porque es un buen negocio. Además, estamos proponiendo obtener energía eléctrica, vamos a proveer de agua a la población en torno. Agua tenemos de sobra aquí. Claro, no para fines de natación, porque aquí el frío no nos los permite, vamos a morir de frío, ¿cierto? Pero para nuestras especies piscícolas es adecuado. Aquí podemos sembrar. Fíjense cómo hemos llegado a analizar un aprovechamiento ideal, ¿sí?, del recurso hídrico en esta zona. Y de acá puede partir agua inclusive, ¿no? Haciendo el estudio adecuado, etcétera, podemos poner incluso una planta de tratamiento de agua, puede salir agua embotellada de acá, ¿por qué no? Tenemos energía. Si no nos alcanza la hidroenergía desde el punto 1 a los, aquí en 2, de 2 hacia 3, otra pequeña planta hidroeléctrica, juventud. Listo, ya tenemos esto más el otro, ¿sí? Esta pequeña población va a tener su propia energía eléctrica, muy bien, chochos de la vida, van a tener un proyecto productivo, etcétera, y asociados con alguien, bueno, como empresa privada necesariamente, se puede hacer una comercialización y producción intensiva piscícola de acá. Karachi, trucha, pejerrey, ispi, lo que quieran. ¿Se dan cuenta? Pero regresemos a la realidad. ¿Qué tenemos hoy en día? Juventud. Juventud, ¿qué tenemos? Nadie me va a decir qué tenemos. Hace un momento estábamos soñando y ahora ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada, Inge, nada. Nada. No tenemos nada. Y esta población sigue condenada a vivir en las condiciones actuales por tantos años de pobreza. E inclusive me atrevería a decir por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, pregunto al aula, ¿esto es justo? ¿Esto es justo? Y por acá hay más casitas, miren. ¿Cómo? Adelante. No es justo, ingeniero. Muy bien. Ojalá
jóvenes ustedes profesionales futuros, ¿sí? Estudiando adecuadamente, dando bien sus exámenes, siendo buenos estudiantes, así también como buenos técnicos, ¿ya? Van a atravesar, van a pasar por estos desafíos en su vida profesional. En este caso estoy dando un ejemplo muy concreto del tema de recurso hídrico, ¿cierto? Pero lo mismo sucede en otros proyectos. De la ingeniería civil, hasta los caminos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que van a hacer la mención de vías podrían preguntar, mi ingeniero, ¿hay camino? ¿Cómo vamos a llevar todo lo que estamos pensando y soñando hasta este lugar? ¿Hay camino? Por ejemplo, ya sería una pregunta, y entonces ahí, claro, ustedes, los ingenieros especializados en aquello, mejor se hacen la maestría de vías y comunicaciones, entonces ayudarían a llevar el camino, ¿sí? Harían un diseño adecuado del camino, ¿sí? Los estructuristas también tienen aquí pega, porque tienen que hacer puentes, tienen que hacer y las obras, el vertedero de excedencias que hace un momento mostré, es en hormigón armado, ¿cierto? Y si hacemos una presa aquí de hormigón, también tiene sus componentes de hormigón armado, ¿cierto? Entonces toda la ingeniería viene aplicada aquí, juventud. Pero el primer paso para todo siempre va a ser el estudio hidrológico, ¿no? Además sabemos que acá tenemos, ¿qué tenemos almacenado aquí, juventud? Tenemos dos cosas almacenadas en este glaciar. Ahorita, a ver, ¿quién quiere eximirse de la materia? 1, 2, 3. ¡Qué chakra! Agua y dióxido de carbono. Dije. Bueno. Hace un momento he mostrado. Nadie quiere eximirse en la materia, quieren pasar a obras hidráulicas. Me encanta, juventud. Estoy muy contento. Ya, su compañero ha mencionado uno. Glaciales. Pero que, claro, el glacial, pero ¿qué tenemos almacenado ahí? Uno es, ok, H2O, ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos almacenado, jóvenes? ¿Qué almacenamos en un embalse también? Solo que acá está en estado sólido. Bueno, nadie quiere exprimir. ¿Qué tenemos almacenado? ¡Energía! ¿Sí o no? En fin. Mucho silencio, juventud, poca participación, caramba. Entonces, ¿se dan cuenta? En la actualidad no tenemos nada aquí, y eso es lo lamentable. Bueno, ok. Bien, esto es como, son las herramientas para la elaboración del proyecto, para generar, ustedes ya son expertos en aquello, pueden generar curvas a nivel, pueden usar el Global Mapper, etcétera, cuando tienen. Pero algo importante, producto, justamente incluso regresando a nuestra imagen aquí, en cada uno de estos puntos, jóvenes, lo importante que se determina y un punto de partida es esto, la curva elevación-volumen. Justamente porque esto, producto del levantamiento topográfico, producto del análisis de imágenes satelitales, si ustedes gustan, a nivel espacial, determinando las características geomorfológicas del sitio donde queremos emplazar un proyecto, vamos a tener esta curva elevación-volumen. Lo que, ¿qué significa? Si esta es la cota cero del piso, del sitio donde vamos a construir la presa, a medida que se va subiendo en cotas, ¿no? Se va subiendo en cotas, producto de la topografía, tenemos y construimos esta curva elevación-volumen. ¿Qué representa esta curva? La capacidad de almacenamiento que podía tener el sitio ante la construcción eventual de una presa. Aquí todavía no sabemos la altura de la presa, pero esta curva es fundamental para determinar la altura de la presa. Y la altura de la presa tiene generalmente 4 alturas. ¿Cuáles son? H1, H2, H3 y H4. ¿Qué es H1? H1
es la altura que le corresponde al volumen muerto. ¿Qué es volumen muerto? Creo que sabemos. Volumen muerto es que es aquel volumen destinado, y como su nombre lo dice, es muerto, es aquel volumen que no vamos a aprovechar en un embalse, ¿ya? Que está destinado más bien a funcionar como sedimentador. Es decir, que en este volumen muerto se espera que durante la vida útil del proyecto se acumulen los sedimentos, porque toda cuenca está sometida a dos procesos de erosión, hídrica y eólica. Y entonces el sedimento que queda suelto, producto, en este caso que he mostrado la imagen del Huayna Potosí, de meteorización, allá no hay cobertura vegetal, ¿cierto? Son rocas que se van meteorizando producto del cambio de temperaturas. Durante el día hay una intensa radiación solar, durante la noche un frío terrible, se contraen, se dilatan, a eso se suman las filtraciones que hay en medio de las rocas, el congelamiento, se congela, se expande, se calienta, se diluye y va meteorizando el material, y ese sedimento al final logra llegar a este volumen muerto y se espera que llegue al volumen muerto de un proyecto con presa. Por encima del volumen muerto tenemos el volumen útil, que es el que va a atender la demanda, sea hidroeléctrico, consumo humano, riego, piscícola, etc. Tenemos un volumen útil que determina. Por encima del volumen útil tenemos un volumen de regulación de crecidas que le corresponde a H3 ya. ¿Sí? Y por encima tenemos todavía un bordo libre, que ustedes cuando se produce, y en el lago Titicaca seguramente han estado por la tarde o durante vientos intensos, se produce un oleaje. En las presas lo propio, ¿sí? En presas se produce y en Misicuri se produce. De ahí que es importante considerar un bordo libre para evitar que cuando hay viento y el embalse esté lleno, incluso coincidente con una regulación de crecidas, con una altura de regulación de crecidas que llega, estas olas que se producen no vayan a pasar por encima la presa. ¿Cierto? En ese sentido es que, fíjense, la boca toma, la obra de toma por donde va a salir el caudal de diseño tiene que estar por encima del volumen muerto. Todo esto es el volumen muerto. Y nuestra obra tiene que estar por encima. No puede estar por debajo porque en algún momento se va a llenar de sedimentos y chao, obra de toma. ¿Por dónde va a salir el caudal de diseño? Entonces la misma tiene que estar dispuesta por encima del volumen muerto, como se muestra aquí en la figura. Luego la otra estructura que se llama, la corona de la presa, obviamente tiene que estar, fíjense en qué cota, ¿sí? Tiene que estar en la cota HT, que es H1 más H2 más H3 más H4. Y aquí es la corona de la presa. Por aquí van a pasar ustedes caminando o su vehículo, ¿cierto? Fíjense. Entonces, ¿y el vertedero de excedencias dónde debería estar ubicado, juventud? ¿En qué nivel de esta gráfica debería estar ubicado la cresta del vertedero de excedencias? En el H3, ingeniero. Muy bien. Acá tendría que estar ubicado nuestro vertedero de excedencias. En este punto. Porque ya tenemos almacenado el volumen útil, que es todo esto. Hasta aquí. ¿Listo? Eso es lo importante para nuestro proyecto. El volumen útil ya lo tenemos ahí almacenado. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro volumen útil. No queremos más. Entonces, mi vertedero de excedencia, la cresta del vertedero de excedencia tiene que estar dispuesta en esta cota. ¿Por qué razón? Porque si entra una crecida, ¿sí? Y yo ya tengo garantizado el volumen útil, entonces lo que llegue a ingresar no lo necesito y entonces lo evacúo por el vertedero de excedencias. Además, pongo en resguardo mi estructura, porque si no tuviera vertedero de excedencias, ¿qué va a pasar? Esto se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, juventud, se llena y se produce sobrevertido y chao presa. ¿Está claro? Y por ende, acaba dispuesto el vertedero de excedencias. Bueno, esta es una vista antigua de la presa de Jampaturi,
que seguramente ustedes ya la conocen, han ido a visitar, seguramente han ido a hacer TikToks de pronto por acá, y en esta parte se encuentra su vertedero de excedencias. Ahí tienen la estructura de hormigón, sí, antiguo, bastante antiguo. Esta presa ha sido inyectada varias veces ya, porque ya por los años que tiene, hay filtraciones que se producen, se han producido, y es necesario ha sido necesario inyectar. Ahora la pregunta es, ¿por qué aguas arriba de este proyecto? Y lo grafico ahí como cuenca, y digamos este es el punto de control. Pongo el río. ¿Sí? ¿Por qué, juventud? Esta es la presa de Jampaturi. ¿Por qué se ha construido, acá primero se ha construido una represa? ¿Sí? Acá se tiene una, y acá tenemos otra. Tiene 3 presas. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir, juventud? Jóvenes. Y que para llenar la misma presa de Jampaturi, para alcanzar la demanda. A ver. Ok, ya. Es un criterio. Vamos. Jóvenes, nos queda pocos minutos. 7 minutos. Vamos, quiero oír criterios de ustedes. ¿Por qué razón tenemos 2 presas más arriba? ¿Y por qué razón? ¿Por qué se han construido? ¿Para gastar plata? Si ya tenemos acá una. Tal vez, ingeniero, en la última presa nos demandaría una gran altura de la presa. Ya está construida esta. Esta se llama... Uy, se me fue el nombre. Ajuancota se llama esta presa. Ajuancota. Y esta se llama Jampaturi Alto. Esta recién la han inaugurado. Bueno, hace ya 2 años, 3 años. Muy tarde se ha construido esta presa. No estaba lista durante la crisis. Esta sí ya. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué razón teníamos una presa aquí? ¿Y para qué hemos construido otras 2 más? Para tener un mayor volumen de embalse, ingeniero. Justamente. Ok. Pero ¿ante qué situación? Ustedes saben que esta presa no es para hidroenergía, ¿no? ¿Esta presa para qué es? Para consumo humano. Es para nosotros. Para tomar agua. Jóvenes, vamos, criterios. Doctor, ¿Sí? tal vez sería porque en época seca necesitamos generar más agua, y en épocas de lluvia el vertedero de excedencia bota todas las aguas que están por demás. Entonces, las anteriores yo pienso que deben almacenar y así no se desperdicia lo que es en época, para aprovechar en época seca más o menos. Muy bien, ya. Fíjense, su compañero ha mencionado algo. Estamos perdiendo agua. En realidad voy a traducir lo que dijo. Estamos perdiendo agua por el vertedero de excedencias. ¿Eso qué significa? Si se pierde agua por el vertedero de excedencias, significa de que hay un buen aporte, hay muy buena oferta hídrica de la cuenca. Fíjense aquí mismo esta imagen, ¿qué está mostrando? ¿Qué es esto que estoy mostrando aquí, de blanco? ¿Qué es, jóvenes? ¿Qué es? Un nevado, ingeniero. No. ¿Cómo va a ser nevado? ¿Eh? ¿Neblina? Agua en estado gaseoso. Claro, es neblina. Esto es agua. Se condensa y precipita. No es nevado, joven. De pronto sí, en su celular, si están pasando clase, va a ver como nevado, pero no, esto es neblina. Entonces, justo esta cordillera juega un papel, es la barrera entre la Amazonía y el altiplano, vamos a decir, o la región andina, ¿ya? Aunque esta cuenca, esta presa pertenece a la cuenca amazónica.
Bien, jóvenes, ¿saben por qué se hacen presas aguas arriba aparte de esta? Porque hay buena oferta hídrica. De ahí que por su vertedero de excelencia, que su compañero la mencionó hace un momento, salían caudales importantes. Entonces han dicho, no, esta cuenca tiene mayor oferta hídrica. Entonces podemos hacer otra presa, porque si no, ¿con qué oferta de agua vamos a llenar estas presas de acá, de arriba, cierto? Entonces significa de que hay un buen potencial hídrico y se pueden hacer presas arriba. Ahora la pregunta sería, no sé si se pueden hacer más presas, ya de pronto ya no hay agua suficiente, ¿no? Para poder construir más presas. De pronto ya la oferta hídrica está al límite. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ante esto ha ido en respuesta también al crecimiento de la demanda de consumo de agua, porque ya el embalse que formaba esta presa de Jampaturi, tan antigua de los años 60, ya no, pues no atiende la demanda de la planta de tratamiento de Pampajasi. Pampajasi alimenta toda la parte de la zona sur, e inclusive se está ampliando el sistema, ustedes saben, hasta Mayasa y quieren a que llegue hasta Valencia las aguas de acá. Y de hecho, tiene que EPSAS resolver aquel tema. Y por ende, ha sido necesaria la construcción de estas presas. Bien, juventud, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario particular? Fíjense cómo hemos logrado ver cómo se deben encarar los proyectos y cómo se integran los proyectos, jóvenes. Hemos hablado de hidroenergía, hemos hablado de atender la demanda, hemos hablado de un proyecto de riego, hemos hablado de un proyecto piscícola, hemos hablado de obras hidráulicas que se requiere, en este caso, hasta de los pasos de peces, ¿cierto? La importancia de un vertedero de excedencia, la importancia de una obra de toma o de una bocatoma en la presa. En este caso, fíjense de acá, del embalse de Jampaturi, hay varias casetas acá, fíjense, hay varias casetas. ¿Qué son, jóvenes? ¿Qué creen que es? Ya, esta es la vivienda del operador, muy bien. Pero y aquí estas casetas en medio de las tuberías, porque aquí se ve una tubería, jóvenes, vean. Aquí está una tubería. ¿Y de qué diámetro? Es un diámetro importante. Acá debe ser de unos 800 milímetros esta tubería. Sí, de 800. Entonces, estas casetas que ustedes ven son las casetas de válvulas. ¿Sí? Son casetas de válvulas en las que el operador va, abre y cierra de acuerdo a las instrucciones que le da EPSAS. Abre, cierra, ¿cierto? De acuerdo al comportamiento de la planta de tratamiento de Pampajasi también. Porque en la planta de tratamiento de Pampajasi almacenamos agua y no puede estar vacío los tanques con agua potable. Bien, juventud, ¿alguna consulta? Si no, hemos terminado acá. Jóvenes. ¿No hay consultas? ¿Juventud? Parece que no, ingeniero. Ok, nos vemos entonces en la próxima clase. Por favor, le rogaría que me envíen la lista de asistencias. ¿Ok? Sí, doctor. En la tarde le envío la lista. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos, juventud. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.